A menudo idealizamos la Edad Media. Pensamos en caballeros, castillos y romances épicos. Pero la realidad era mucho más sombría. Era una era brutal, donde la supervivencia era una lucha diaria y despiadada. La vida era corta y precaria. La esperanza de vida era terriblemente baja para la mayoría de la población. La enfermedad era una plaga constante. Epidemias devastadoras podían aniquilar comunidades enteras sin previo aviso. La violencia era algo cotidiano. Conflictos, bandidaje y la ley del más fuerte marcaban el ritmo de la existencia. En este mundo implacable, la gente desarrolló estrategias para sobrevivir. Métodos ingeniosos, sí, pero a menudo también grim y desesperados. La supervivencia no era solo una cuestión de resistencia física. Era también una batalla mental contra un miedo omnipresente. Conquistar el terror era tan vital como encontrar comida o refugio. El miedo podía paralizarte o llevarte a la perdición. El conocimiento médico era fundamental para no sucumbir. Sin embargo, era terriblemente limitado para nuestros estándares modernos. La comprensión de la higiene era casi nula. La relación entre la suciedad y la enfermedad era un misterio. Las causas de las enfermedades eran desconocidas. Se atribuían a malos aires, humores desequilibrados o castigos divinos. Las medidas preventivas eran, por tanto, la primera línea de defensa. Evitar lo que se creía que causaba el mal era vital. La gente dependía en gran medida de los remedios herbales. El conocimiento de las plantas y sus supuestas propiedades curativas era invaluable. Estas recetas se transmitían de generación en generación. Eran el legado de la experiencia, a menudo mezclado con superstición. Se creía que el ajo, por ejemplo, podía proteger contra la peste. Se usaba en amuletos y se consumía en grandes cantidades. Se preparaban todo tipo de brebajes y ungüentos. Para tratar heridas, infecciones o dolencias internas, se recurría a lo que se tenía a mano. Pero la medicina medieval tenía limitaciones severas. La falta de saneamiento básico condenaba muchos esfuerzos. La ausencia de la teoría de los gérmenes impedía comprender la verdadera naturaleza de las infecciones. Los tratamientos a menudo fallaban. Peor aún, algunos tratamientos eran activamente dañinos. Sangrías excesivas o el uso de sustancias tóxicas podían empeorar la condición del enfermo. Ser ingenioso era la clave para no morir de hambre o exposición. Había que aprovechar cada recurso disponible. La conservación de alimentos era una habilidad vital. Sin refrigeración, la comida se echaba a perder rápidamente. Se usaban métodos como el salazón, el ahumado o el encurtido. Esto permitía extender la vida útil de provisiones escasas. El refugio era otra preocupación constante. Protegerse de los elementos y de las amenazas era prioritario. Los castillos ofrecían protección a la élite, pero la vasta mayoría de la población vivía en condiciones mucho más precarias. Sus hogares eran simples y vulnerables. Choza de barro, madera o piedra, a menudo sin mucha defensa contra intrusos o el clima. Saber construir y mantener estas estructuras era esencial. Una pared caída o un techo con goteras podían ser catastróficos. En la naturaleza, encontrar o improvisar refugio era una habilidad de supervivencia básica. Una cueva, un saliente rocoso o un simple foso cubierto. La autodefensa no era una opción, era una necesidad diaria. El peligro acechaba en cada camino y en cada sombra. Las amenazas eran omnipresentes y variadas. Bandidos, soldados desertores o simplemente vecinos desesperados podían atacarte. Las facciones en guerra arrasaban tierras sin piedad. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado significaba la muerte.
Los animales salvajes también representaban un peligro real. Lobos, osos u otros depredadores podían atacar ganado o personas. Aprender a usar cualquier objeto como arma era crucial. Una horca, una pala, un hacha de leñador o incluso simples piedras. Cualquier herramienta podía convertirse en un instrumento de defensa. La improvisación era la clave cuando no se poseía una espada. Las habilidades defensivas iban más allá del combate. La capacidad de identificar el peligro a tiempo era fundamental. Saber evitar confrontaciones era a menudo la mejor estrategia. La huida inteligente podía salvarte la vida. Navegar por terrenos difíciles ofrecía ventajas tácticas. Conocer el entorno podía ayudarte a escapar o atender una emboscada. Comprender el comportamiento de posibles amenazas era vital. Anticipar los movimientos de bandidos o animales podía marcar la diferencia. Quizás el mayor desafío no era físico, sino mental. Conquistar el miedo era la batalla más dura. El mundo medieval estaba saturado de fuentes de terror. La ignorancia y la superstición alimentaban la ansiedad. El fervor religioso, aunque ofrecía consuelo, también generaba miedo. El temor al pecado, al infierno y al juicio final era real. La constante amenaza de lo desconocido paralizaba a muchos. Rumores de monstruos, brujas o fuerzas oscuras llenaban la imaginación. El miedo a la enfermedad era abrumador. Ver a tus seres queridos morir de forma horrible y no poder hacer nada era una tortura. El miedo a la hambruna era una sombra constante. La perspectiva de no tener nada que comer, de ver a tus hijos pasar hambre, era aterradora. El miedo a la muerte y al más allá era profundo. ¿Qué había después? ¿Serías juzgado? ¿Sufrirías eternamente? La gente recurría a diversos métodos para lidiar con este terror. Muchos se aferraban desesperadamente a la fe. La iglesia ofrecía un refugio, una promesa de salvación. Los rituales religiosos proporcionaban una sensación de control y esperanza. La comunidad era otro pilar contra el miedo. Compartir las cargas, los miedos y las esperanzas aliviaba la soledad del terror. Encontraban consuelo y fuerza en la iglesia, sí, pero también en las historias compartidas alrededor del fuego, en la fuerza de sus lazos familiares y vecinales. La solidaridad era una armadura contra la desesperación. Desarrollaron una resiliencia nacida de la pura necesidad. No había otra opción que seguir adelante. Una determinación sombría para enfrentar los horrores diarios. La vida era dura, pero se aferraban a ella con uñas y dientes. Encontraban significado y esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Pequeñas victorias, actos de bondad, la promesa de un nuevo día. La supervivencia medieval fue un asombroso testimonio de la adaptabilidad humana. Una danza brutal y constante con la muerte. Fue una lucha incesante contra los elementos, las enfermedades y la violencia. Un desafío que exigía lo máximo de cada individuo. Demandaba ingenio para aprovechar cada recurso. Exigía resiliencia para soportar pérdidas y sufrimientos inimaginables. Y requería la voluntad de abrazar esos trucos oscuros. Métodos rudimentarios, a veces crueles, pero necesarios para seguir vivo. El objetivo final era simple y profundo: perdurar. Sobrevivir un día más, una estación más, una plaga más. Vivir a pesar de todo. Esa era la victoria en la Edad Media.